Autoaprendizaje del Derecho Internacional Privado. Abogado Rolando San Martín. Especialista en innovación de aprendizaje. Estudiante Óscar Alcides Cascovera. Lección 6. Aplicación de la ley extranjera y sus problemas. La calificación de las relaciones es un procedimiento cognitivo cuyo objeto es determinar primeramente la categoría jurídica que surgen en los vínculos extranacionales entre particulares a fin de establecer posteriormente cuál será la norma aplicable a un conflicto de leyes. Ejemplo: en algunas legislaciones, los buques, a partir de ciertos tonelajes, son ubicados en la categoría de inmuebles, cuando en otras, ellos son calificados con la categoría de cosas muebles. Es decir, que las legislaciones, aun cuando pudiera coincidir en sus normas materiales, es posible que difieran en la calificación de las relaciones. Leyes aplicables a la calificación. Mientras no exista la calificación de la relación, el intérprete no puede aplicar otra ley que la propia. Suponiendo que de la calificación hecha resultare aplicable una norma extranjera, esta sería competente en virtud del sistema del derecho internacional del juez o tribunal que aplica una norma extranjera. Lo hace en ejecución de su propio sistema nacional de conflictos. La norma declarada extranjera competente resulta aplicable en virtud de un cierto sistema de derecho internacional. Ese sistema no puede ser otro que el propio. El reenvío y sus problemas. Suscitado el problema del derecho internacional privado, será necesario consultar la norma de conflicto, la que designará el derecho aplicable a la relación. Suponiendo que resultara competente una norma extranjera, puede darse dos hipótesis. 1. Que al pretender aplicar el derecho extranjero, el juez aplique la norma material extranjera, lo que resultaría pertinente. 2. Que al pretender aplicar el derecho extranjero, el juez consultara una norma de conflicto perteneciente a ese mismo derecho extranjero, lo que supondría un modo no adecuado de aplicación de la norma extranjera. Este último podría conducir a una aceptación de la llamada doctrina del reenvío. El reenvío es una doctrina del derecho internacional privado, cuyo objeto es detener las remisiones descontroladas de competencia entre varios ordenamientos extranacionales a fin de establecer definitivamente cuál será la norma aplicable a un caso controvertido. Clases de reenvío. Reenvío de primer grado o de retorno. Cuando la norma de conflicto local se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se vuelve a remitir al derecho local, es decir, ida y vuelta. Ejemplo: un juez paraguayo remite un caso a la ley argentina y éste vuelve a remitir en la jurisdicción paraguaya. Reenvío de segundo grado. Cuando la norma de conflicto local se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se remite a otro ordenamiento extranjero diferente de los dos anteriores. Ejemplo: un juez paraguayo remite un caso a la jurisdicción argentina y este remite a la jurisdicción de Brasil. Reenvío indefinido. Reenvío indefinido es la denominación de aquellos casos del derecho internacional privado en que las legislaciones internas de varios países remiten la aplicación de la ley a la de otro Estado, sin que ninguna acepte su propia competencia,
formándose una cadena de reenvíos que no tiene fin. El reenvío en nuestro derecho positivo. El Código Civil no ha considerado de modo expreso el problema del reenvío, porque en la época de su redacción, la teoría de esta doctrina todavía no fue elaborada.